El odioso duque de Barbara-Cartland, capítulo 10. Verena, que había permanecido despierta durante la mitad de la noche preguntándose qué debería decirle al duque cuando llegara para llevarla al campo, vio con alivio que en lugar del faetón de perca alta que había esperado, él estaba conduciendo su landó. Eso quería decir que Fowler estaría sentado detrás. Se preguntó al ver al duque desde la ventana si estaba evitando intencionalmente una conversación privada con ella, o si, lo que era mucho más probable, después de los eventos de la noche anterior, su buen sentido lo había persuadido de que deberían ser protegidos por un mozo. La especulación de Verena, sin embargo, fue olvidada cuando vio el equipo de castaños que estaba tirando del currículo. No los había visto antes, y no había imaginado que alguien pudiera encontrar 4 caballos tan perfectamente emparejados. Sería, pensó, el día más feliz de su vida si alguna vez pudiera persuadir al duque para que le permitiera conducirlos. Habiendo asegurado a Lady Bingley que el landó que había ido primero a buscar a Lady Edith Sheraton estaba en camino y que el vagón de equipaje en el que viajarían los valets, criados de la dama y equipaje estaban solo unos minutos atrás, el duque escoltó a Verena escaleras abajo. Estar con él la hizo sentir tímida al recordar la manera en que él había besado a los dedos la noche anterior. Pero cualquier vergüenza se olvidó una vez que salieron de Londres a Dover Road, y el duque pudo dejar que su equipo se moviera de una manera que hizo que Verena se sintiera hacia él con una cara radiante. «Son maravillosos», gritó. «Nunca creí que pudiera viajar tan rápido como vamos». «Los presionaré un poco más cuando estemos libres del tráfico», prometió el duque con una sonrisa. Sus ojos se encontraron con los de Verena por un momento, y hubo una mirada en ellos que la hizo girar la cabeza rápidamente, consciente de que su corazón latía inexplicablemente rápido. Verena ya se había enterado por Lady Bingley que el castillo de Selchester estaba a unas 2 horas en coche de Londres. Situado en una parte salvaje y encantadora de Kent, y a 1 milla de la rápida y bien pavimentada Dover Road, era un punto focal de entretenimiento social. El rey era un invitado frecuente en el castillo de Selchester, cuando era príncipe regente, y a menudo he oído hablar de las magníficas fiestas que el duque dio para su Alteza Real, le relató Lady Bingley. ¿Quién es la anfitriona del duque, ya que no tiene esposa?, Verena preguntó. Me imagino que su hermana o su abuela. Pero te aseguro, querida, que cuando alguien es tan importante y atractivo como el duque, no faltan damas encantadoras que están dispuestas a jugar a ser anfitrionas. Lady Bingley se echó a reír. De hecho, un buen número de ellas estarían muy contentas de complacer a su gracia en tal posición permanentemente. Supongo que sí, respondió Verena, y encontró el pensamiento muy deprimente. Ella había admitido para sí misma en la oscuridad de su habitación que amaba al duque abrumadoramente. Lo amo, se susurró a sí misma, lo amo, lo amo. Ella debe haberlo amado, pensó, desde el momento en que lo conoció, solo que no había sido consciente de ello. Solo sabía que él era el hombre más interesante que había conocido. Más tarde, cuando él había sido derribado, y ella se había sentado junto a su cama tratando de mantenerlo entretenido y esforzándose por hacerle olvidar el dolor de su herida, ella había conocido una felicidad incontenible. Como era tan poco sofisticada, no lo había reconocido como amor, solo a veces cuando sus ojos se habían encontrado con los de ella, y había sentido una falta de aliento inexplicable y una repentina constricción en su garganta. «Lo amo», dijo en voz alta, y se preguntó por qué la palabra parecía tan diferente de cualquier cosa que hubiera dicho antes. «¿Cómo pude haber sido tan tonta?», se preguntó, «como para pensar por un momento que lo que sentía por Giles era amor». Sabía que solo había sido engañada por sus halagos, y ahora que sus ojos estaban abiertos a su perfidia, podía ver muy claramente cómo había funcionado la mente del capitán cuando se enteró de que su abuelo tenía la intención de dejarle todo lo que poseía. Mirando hacia atrás podía recordar el cambio en él desde el momento en que el general le había dicho que saliera de la casa y nunca regresara. Qué idiota e infantil había sido de su parte dar crédito por un momento a que él era sincero en las cosas que había dicho y en la forma en que la había persuadido tan rápidamente de que la deseaba para su esposa. «Tonta, tonta», susurró,
y sintió no solo ira consigo misma, sino una vergüenza humillante por haber sido engañada tan fácilmente. Ella había sido gratificada por la atención de Giles, halagada por ella y arrastrada por un hombre experimentado e intrigante para que prometiera ser su esposa. ¿Cómo puedo casarme con él?, se preguntó por milésima vez. La idea de que sus manos la tocaran y sus labios en los de ella la hizo sentir enferma de disgusto. No podría soportarlo. No puedo. Oh Dios, ayúdame. Ella oraba desesperadamente. Más tarde gritó en la oscuridad de la habitación: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? El alba se había levantado sin que ella hubiera encontrado la respuesta. Sentada junto al duque a la luz de la mañana, sintió una sensación de seguridad, pero no quería volver a engañarse a sí misma. Así que se dijo a sí misma que estaba viviendo un sueño gracias a la presencia de este hombre alto, fuerte y tranquilizador, que dirigía a su equipo con notable brillantez. Un sueño que terminaría con el viaje. Ella solo había vislumbrado el paraíso. Hablaron muy poco en el camino. El duque estaba ocupado con sus caballos, Verena con sus pensamientos, y siempre estaba la conciencia de que Fowler se sentaba detrás y podía escuchar lo que decían. Habían cruzado las grandes puertas flanqueadas de piedra del castillo y viajaban por el largo camino con su avenida de viejos tilos cuando el duque giró la cabeza para decir: «Bienvenida, Verena, a mi casa». «He querido tanto verlo», respondió, y sintió que su corazón se revolvía en su pecho porque su voz era muy amable. Entonces de repente los tilos terminaron y vieron el castillo. Había un río justo frente de él, y un gran puente arqueado que llevaba el camino sobre el agua plateada. El castillo, enorme y tremendamente impresionante, tenía una majestuosidad y al mismo tiempo una belleza que para Verena era indescriptible. Detrás de él, protegiéndolo de los vientos que soplaban desde el norte y el este, había un bosque de pinos. Rodearon la piedra gris de la que se construyó el castillo como si fuera una joya que tenían protectoramente en su custodia. Y el castillo en sí mismo valía la pena protegerlo. La gran torre normanda que se enriqueció con la adición de muchas generaciones sucesivas. Había alas isabelinas y de la Restauración y un anexo de la reina Ana. Y el abuelo del duque había empleado a mediados del siglo pasado a los dos hermanos Adam para agregar una fachada que arquitectónicamente era suprema. Ahora Verena jadeó: «Es magnífico, justo el tipo de casa que deberías tener». «Gracias», respondió el duque. Cuando cruzaron el río y luego condujeron por una floritura hacia el barrido de grava para subir los escalones que conducían a la impresionante entrada, los lacayos salieron corriendo de la casa con la librea del duque, con sus botones plateados con cresta brillando mientras se movían. El duque sacó su reloj de oro del bolsillo de su chaleco. 1 hora y 54 minutos, Fowler, comentó. No es nuestro mejor, pero sigue siendo una buena carrera. Sí, de hecho, su gracia. Los castaños demostraron su valía hoy. Estoy muy satisfecho con ellos, dijo el duque en un tono de satisfacción. Salió del andó y extendió las manos hacia Verena. Solo por un momento ella lo miró, y debido a que había algo magnético en el firme agarre de sus manos debajo de las de ella, y en la expresión de sus ojos, no pudo hablar. Pero no había necesidad de palabras. El duque la ayudó a caer al suelo, y ella subió muy lentamente los escalones, consciente de la luz del sol, de los pájaros cantando en los árboles y de la maravillosa vista desde el castillo, sobre el parque, y más allá de él hacia las tierras ondulantes hacia el horizonte, que sabía que ocultaban el mar. El mayordomo se inclinó a través de una enorme sala de mármol en un salón con grandes ventanales con vistas al jardín de las rosas. Por un momento Verena temió estar a solas con el duque, y se preguntó cómo podría responder a sus inevitables preguntas. Cuando entraron en la habitación, vio que una bandeja plateada con sándwiches y otros refrescos había sido colocada en una mesa auxiliar. ¿Te importaría una copa de vino o tal vez una taza de chocolate?, preguntó el duque. A menos que prefieras, Verena, que mi ama de llaves te muestre arriba para que puedas tener la oportunidad de ordenarte. Preferiría ordenarme, respondió Verena rápidamente. Ella pensó mientras él hablaba que el viento podría haber agitado su cabello debajo de su gorro
y que se vería tristemente desordenada. Una anciana ama de llaves vestida de negro susurrante con un delantal y una larga cadena con llaves en su cintura apareció como para arte de magia. Verena fue escoltada a una habitación que le parecía hermosa, pero abrumadoramente impresionante, y que contenía una enorme cama con dosel. «Esta es una de las salas de estado, señorita», explicó el ama de llaves. «Su gracia pidió particularmente que se lo dieran porque se conoce como la habitación de la reina, y cada reina que ha visitado el castillo siempre ha dormido aquí». «¿Ha habido muchas de ellas?», preguntó Verena. «Creo que la reina Ana fue la última, pero hubo muchas antes que ella». Verena tardó algún tiempo en mirar todos los tesoros de la habitación, mirar la vista desde la ventana, lavarse, y cuando se había quitado el gorro, permitir que una sirvienta hábil reorganizara su cabello. Cuando finalmente bajó las escaleras más de media hora después, fue para ver a los lacayos corriendo hacia la puerta principal, y se dio cuenta de que el carruaje itinerante del duque, también tirado por 4 magníficos caballos, llegaba con Lady Bingley y Lady Edith Sheraton. No estaban solos, como Verena había anticipado, porque el hijo de Lady Elizabeth, el capitán Sheraton, estaba con ellos. «Encantado de conocerla, señorita Winscombe», dijo Harry Sheraton cuando fueron presentados. «He estado escuchando dramas asombrosos sobre ti, de parte de Theron». Había un brillo en sus ojos y Verena tomó un gusto instantáneo por el joven, que tenía una manera tan divertida de acortar sus sentencias, para que a veces tuvieran que reírse de la forma en que los expresaba. «Lamento decir que los otros 2 invitados, nuestros primos, Verena», dijo el duque, «no pueden estar aquí hasta más tarde esta noche. El capitán Winscombe Smith está, según tengo entendido, en guardia hoy, y Jasper se ha ofrecido para traerlo en su propio carro». El corazón de Verena se hundió. ¿Sabía el duque que el coche de su primo tenía un diseño especial? ¿Un cofre secreto? ¿Había querido advertirla de la llegada de ese coche tan especial? No, su imaginación estaba jugando una mala pasada. El duque solo había invitado a Giles para complacerlo. No tenían nada en común con ese hombre. Solo una cosa los unía vagamente: el hecho de que Giles había servido por 2 meses en el antiguo regimiento del duque. En cuanto a Jasper Royd, ¿por qué venía aquí? ¿Por qué había aceptado esta invitación cuando al parecer veía tan poco a su primo? Solo había una explicación plausible, pensó Verena. Jasper había fracasado en su intento de matar al duque, así que iba a hacerlo de nuevo. Pero, ¿cómo? Solo había una certeza por el momento: el genio malvado mostraba su instinto de conservación, y lo hacía formidable. No se involucró directamente en la acción, y si el duque hubiera muerto cruzando Hampstead Heath, nadie, excepto Gibson, podría haber sabido que él estuvo involucrado. La cobardía particular de atacar a un viajero desarmado nunca se le habría atribuido a Jasper Royd. Solo Gibson podría culpar al genio malvado, y Verena pensó en la conversación que había oído en el sótano del antiguo priorato entre los 2 hombres, Gibson disgustado, Gibson amenazando a su cómplice con palabras encubiertas. ¿Qué haría Gibson si Jasper Royd le anunciaba que terminaba con su colaboración? Todos estos elementos constituían un rompecabezas preocupante, y sin embargo aquí, en este castillo mágico donde Verena se rió mientras escuchaba a Harry Sheraton, mientras el duque de pie frente a la chimenea dominaba la espaciosa sala de estar, el genio malo, sus maquinaciones y sus cómplices parecían pura fantasía. La tarde pasó muy agradable. Los invitados visitaron las caballerizas ducales. Verena se maravilló de la perfección de los caballos. Luego, un pequeño grupo descubrió los niveles con peces de colores y las fuentes de Italia que vertían sus aguas cristalinas en cuencas de piedra esculpidas. En la cancha de tenis, el duque y Harry Sheraton demostraron el juego que tanto amaba el rey Enrique VIII. De una generación a otra, los duques de Selchester se entregaron a él con maestría consumada. A continuación,
El duque mostró a sus invitados la gran galería de retratos familiares a los que se añadieron lienzos holandeses, franceses e italianos, reunidos a lo largo de los siglos, así como obras de grandes maestros ingleses. Al ir a cambiarse para la cena, seguida de su ahijada, Lady Bingley expresó su alegría. «Este castillo esconde maravillas que no sospechaba. ¿Estás feliz de estar aquí? ¿Quién no lo estaría? Me parece, mi querida niña, que llegaste a Londres con una varita mágica. Transformaste mi vida». Puso su mano en el brazo de Verena. «Me sentía sola y malhumorada. Ahora conozco gente que quería conocer desde hace mucho tiempo. Renuevo viejas amistades que me recuerdan mi juventud y hasta me la devuelven. Lady Edith es encantadora. Su hijo también, querida. Es una muy buena pareja», agregó Lady Bingley con una mirada elocuente. Verena notó que decididamente su madrina nunca hizo una alusión similar sobre el duque, como si le pareciera inconcebible que el dueño del lugar pudiera interesarse por su ahijada, dedicarle, aunque sea un apego temporal. Mirando al duque desde la ventana de su dormitorio, Verena no podía abstenerse de repetirse a sí misma: «Lo amo. Me encanta de todos modos». Y este sentimiento no le debía nada a su fortuna, su castillo, sus caballos o su título, que a sus ojos eran casi una desventaja. Amaba al hombre, al soldado, al ser que su abuelo hubiera apreciado tanto. Pero sobre todo lo amaba a él, porque él la trastornaba apenas aparecía, porque se sentía tan atraída por él que le costaba reprimir las ganas de tocarlo para asegurarse de que no era solo un sueño. Esperaba que el duque la admirara, sabiendo que el suave rosa concha del vestido y las pequeñas rosas que lo adornaban la hacían parecer muy joven. ¿Sus ojos mostrarán siquiera un poco de admiración por mí?, preguntó su reflejo en el espejo. Pero cuando bajó al salón antes de la cena, el duque no estaba solo. Giles estaba con él, y también Jasper Royd. Los tres tenían gafas en sus manos, y cuando un lacayo abrió la puerta, escuchó la fuerte risa de Giles. Sonó una nota discordante, lo que la puso instantáneamente a la defensiva y un poco asustada. Se quedó un momento insegura en la puerta. El duque la vio primero. «Aquí estás, Verena. Y aquí están nuestros primos desaparecidos que llegaron sanos y salvos de Londres». «¿Necesitas haber esperado algo más?», Giles preguntó de nuevo sin razón, aparentemente riendo. «El camino está excelente, y no había posibilidad de que nos retrasaran los salteadores de caminos o similares». «¿Esperabas alguno?», preguntó el duque. Mientras hablaba con ella, Verena se dio cuenta de una rápida mirada que pasó entre el genio malvado y Giles. Recordó que se suponía que ninguno de ellos debería haber sabido que algo adverso le había sucedido al duque y a ella misma en su camino a casa anoche en Hampstead Heath. Ella no había visto al capitán para contarle lo que había ocurrido, y el duque no había visto a su primo. Giles estaba hablando libremente y consciente de que había cometido un desliz. Casi apresuradamente dijo: «No, por supuesto que no. Yo solo estaba bromeando. Los saltadores de caminos son cosa del pasado». «Ojalá eso fuera cierto», dijo el duque en voz baja. «Después de la cena les contaré a los dos caballeros una aventura muy extraña que me sucedió cuando visité a mi abuela anoche». «¿Una aventura con la abuela?», Jasper Royd interrumpió. Ella afortunadamente no estaba involucrada, pero Verena sí, y como deseo olvidar un episodio muy desagradable, no hablaremos de ello ahora. Una vez más los ojos de Giles se encontraron con los de Jasper Royd, y antes de que nadie pudiera hablar más, Harry Sheraton se unió a ellos, seguido inmediatamente por su madre y por Lady Bingley. La alegría reinó en la cena. Cuando las damas se retiraron al salón, pasaron 20 minutos antes de que se les unieran los caballeros. Verena preguntó qué se había dicho, pero aparentemente no había molestado de ninguna manera a Jasper Royd, ni lo había hecho sospechar. Un lacayo trajo más bebidas al salón, y pronto, con lo que Verena pensó que era una destreza considerable, el duque hizo que las dos ancianas, su primo Jasper y Giles, se sentaran en una mesa jugando al whist. Luego sugirió que Harry Sheraton jugara al ajedrez con Verena. «Juegas mejor que yo, Harry, pero apuesto por Verena, ella es temible».
Una caja de champán la gané. Es tan poco caballeroso no dejar ganar a las damas. Sus ojos sonrientes no impidieron que Verena aceptara el desafío. Me provocas. Te venceré en justicia. Finalmente cruzaré los dedos para atraer la suerte. Sonriendo, el duque agregó a la dirección de su amigo: Debo advertirte, Verena no solo es supersticiosa, tiene el don de la clarividencia. El juego comienza mal para ti, mi querido Harry. Tu pareja tiene más de un truco de magia bajo la manga. 100 años antes ella ya habría conocido la hoguera, como todas las brujas. Verena miró al duque. Pensé que no creías en mis supersticiones. Ahora sí. Él la hizo sonrojar porque ella sabía muy bien a lo que él se refería. La velada pasó muy rápido. Cuando estaba en la cama, Verena se preguntó si los hechos de la noche anterior habían ocurrido realmente. Solo vio una certeza: amaba al duque, y ese amor fue creciendo a lo largo de los momentos que vivió junto a él. Tan pronto como su mirada brilló, su corazón latió más rápido. Él acababa de tomarle la mano deseándole las buenas noches, y ella había tenido que controlar el loco impulso de arrojarse sobre su cuello, confesarle su amor y advertirlo del peligro que amenazaba su vida. Pero su orgullo le dijo que mantuviera su amor en secreto. Él nunca debería saber que ella había anhelado sus labios sobre los de ella, mientras él golpeaba sus dedos con besos. Daba vueltas y vueltas sin descanso en su cama, a veces temblando de amor, a veces abrumada por el miedo de que el duque pudiera sucumbir bajo los golpes del genio malvado. A la mañana siguiente, mientras bajaban las escaleras, vio a su primo y a Jasper Royd en el salón. Un ayuda de cámara se alejó con una pequeña bandeja de plata en la mano. Acababa de entregarle un mensaje a Jasper. Este último abrió la misiva y la descifró lentamente, mientras Verena continuaba descendiendo con paso ligero los escalones cubiertos por una gruesa alfombra. El capitán preguntó con una leve voz de preocupación en su voz: ¿No hay problema? No hay problema, dijo Jasper Royd con evidente satisfacción. Luego rompió el mensaje en pedazos muy pequeños y agregó en un tono tan discreto que Verena casi no escuchó nada: Nos escabulliremos a la primera oportunidad. Luego se dirigió a la gran chimenea donde, a pesar de la temperatura templada, un leño brillaba sobre un montón de cenizas. Tiró los pedazos de papel adentro. Al mismo tiempo el capitán miró hacia las escaleras y vio a Verena. Hola, Verena, es muy temprano. No esperaba verte tan pronto. Olvidas que soy del campo. ¿Hacemos un poco de equitación esta mañana? La voz del duque le respondió: Está previsto para esta tarde. Se dio la vuelta y lo vio llegar vestido con una sencilla chaqueta de pana, pantalones color champán y una corbata sin alfileres cuidadosamente anudada alrededor del cuello. Ante esta elegante sobriedad, el capitán evocó irresistiblemente a un loro caribeño, y al entrar al comedor para desayunar se preguntó cómo se podía vestir con tanta vulgaridad y no verlo. Habiendo expresado el capitán el deseo de descubrir las caballerizas ducales, hubo una segunda visita, pero esta vez el disfrute de Verena se vio arruinado por los comentarios estúpidos de su primo, quien mostró su ignorancia y su forma ingenua de jactarse de su propio establo. La cortesía de su anfitrión fue aún más magnánima, porque el duque podría haber ridiculizado fácilmente a este primo torpe e ignorante del que Verena se avergonzaba cada vez más. Jasper Royd, mientras tanto, probablemente no estaba escuchando la conversación. Verena sospechaba que él estaba haciendo un inventario de lo que estaba decidido a poseer algún día. Y visiblemente llevado por su tren de pensamientos, pidió revisar el plano de la propiedad. En la oficina donde estaban los levantamientos topográficos, Verena se entusiasmaba con la maqueta de la finca. Esta maqueta, realizada con una minuciosidad exquisita, la fascinó. Parecía una niña frente a un juguete maravilloso. Siempre quise jugar con él, le dijo el duque, cuando yo era pequeño, pero me lo prohibieron. Y eso fue probablemente muy sabio, podría haberlo dañado. Es un modelo que data del siglo pasado, y a escala, reproduce la perfección de todos los elementos. Verena siguió el curso del río que se serpenteaba entre los campos y pantanos antes de pasar frente al castillo.
Señalando a una pequeña isla, se sorprendió al encontrar un pequeño edificio allí. ¿Qué es? Un templo que construyó mi abuelo. Lo había traído de Grecia, y piedra a piedra fue reconstruido. Esto puede parecer bastante incongruente en la campiña inglesa, pero sin embargo es muy hermoso. ¿Y esto? Verena estaba señalando otro edificio un poco más adelante junto al río. Ese es el viejo molino. Como ves, hay un puente a la misma altura, y un camino que cruza el parque para incorporarse a la carretera. El molino no se ha utilizado durante mucho tiempo, pero cuando éramos niños, Jasper y yo mirábamos su rueda de la fortuna durante horas. Jasper interrumpió abruptamente como para desviar la conversación. Si este modelo fuera a actualizarse, los establos tendrían que ser ampliados. El duque avanzó hacia los establos. Parecen realmente muy pequeños. Sin embargo, nuestro gran padre alojó allí cerca de 200 caballos. Y eso es lo que estoy diciendo. No sería lo suficientemente grande hoy. No puedo negarlo. Cuando el duque se apartó del modelo, Verena observó a Jasper y vio que había odio en la mirada que fijaba en su primo. Es peligroso, pensó, peligroso como un animal salvaje. Tenía que advertir al duque sin más demora. Al querer silenciar sus sentimientos, finalmente dejaría que él se arrojara a la boca del lobo. En silencio oró: «Sálvalo, Dios mío, sálvalo». Porque si ella misma logró salvar al duque por segunda vez, puede que no siempre sea así. Además, ¿quién podría estar seguro de que volvería a ver al duque? Solo Dios tenía el poder de protegerlo contra el espíritu del mal. Antes del almuerzo, el duque anunció: «He pedido que los caballos estén listos para 2 horas». Luego, dirigiéndose a Lady Bingley, dijo: «Supongo, señora, que usted y Lady Edith querrán un poco de descanso después de la comida». Su gracia es demasiado amable, y Lady Edith sin duda estará de acuerdo conmigo en que esta sería una sabia precaución si queremos mantener nuestra ventaja esta noche sobre nuestros adversarios ayer. ¿Debo entender que las damas jugaron contra caballeros? Pero sí, ganamos por solo 2 puntos, pero sigue siendo una victoria. Esta noche la marea cambiará, profetizó el capitán Winscombe Smythe, y su frase terminó con una sonora carcajada. Después de la comida, Verena subió a cambiarse. Se cambió y se puso un traje de montar comprado en Bond Street, que le sentaba especialmente bien. Era de color negro y botones brillantes que adornaban el terciopelo. Muy diferente del viejo tricornio que había usado durante tanto tiempo, el sombrero de copa estaba adornado con un velo que revoloteaba con el viento tan pronto como ella galopaba por el campo. Al igual que su anfitrión, llevaba un sombrero torcido. Preocupada por el malvado genio, no se dio cuenta de que le daba un aire ligeramente provocador. El duque, Giles y Jasper Royd se acababan de unir a ella en el salón cuando el mayordomo anunció: «Su Excelencia el ministro de Hungría y la princesa Cecily Mosciuscu, su gracia». Sobresaltado, el duque se volvió hacia la entrada, donde apareció, con un pequeño grito de alegría, la criatura más fascinante que Verena había visto jamás. Asombrada, contempló a este tornado que se precipitaba hacia el duque. Notó la mirada ardiente, la boca escarlata, la silueta provocativa bajo la capa de seda roja que tampoco disimulaba las ondulantes formas, y la cofia con las plumas color fuego, color muy elegante a la francesa. «Entiendo tu sorpresa, querido», exclamó la princesa, «pero estábamos de paso por aquí y vi ondear la bandera en la torre y le dije a Víctor, el duque, ese adorable pero escurridizo caballero que se va de Londres cuando luego está aquí». El duque finalmente pudo decir una palabra: «Es en efecto una sorpresa». Cecily se aferró a su brazo, lo miró fijamente, empeñada en traicionar su cariño por el duque, mientras parecía dar por sentada la reciprocidad. «¿Cómo estás, Víctor?», preguntó el duque al marido. Este último, un hombre apuesto, de porte amistoso y reservado, observó el reencuentro con una sonrisa impenetrable. «Encantado de volverlo a ver. Pero te pido que nos perdones por esta intrusión. No pude evitarlo», Cecily insistió. «¿Y quién podría resistirse a ella?». «¿Quién en verdad?», respondió el duque.
Déjame presentarte a mis amigos. Impetuosa, Cecily exclamó. Pero ya conozco a Harry. Sin soltar el brazo de su anfitrión, extendió su mano enguantada hacia Harry Sheraton. ¿Qué nos trae el honor de esta visita?, preguntó Harry. Vaya, qué fórmula tan solemne. Simplemente quería expresarle a mi querido amigo mi desaprobación. Encuentro que se comporta de una manera intolerable con alguien que lo ama tanto. Si tuviéramos tiempo, le pediría a Víctor que cruzara espadas con este personaje descortés. Pero no podemos retrasarnos, tenemos una recepción en Londres esta noche. Al menos dámonos tiempo para brindar por ti, dijo el duque. Y permítame completar las presentaciones. Esta es la señorita Winscombe, mi primo Jasper Royd y el capitán Giles Winscombe Smythe. Verena hizo una breve reverencia cuando la princesa la miró y asintió con tanta rapidez que rozó en el insulto. Cecily fue infinitamente más cálida con Jasper Royd. En cuanto a Giles, tenía derecho a una sonrisa coqueta que lo sumió en el éxtasis. La emoción provocada por el champán parecía muy débil ese día en comparación con la conversación de Cecily, que creó un ambiente verdaderamente chispeante. Coqueteando con el duque, todavía se aseguró la dichosa atención de los otros 3 hombres. Ella provocó su risa, obtuvo de su anfitrión una disculpa que tuvo que repetir una docena de veces por cosas que juraba no saber. Y uno tenía la impresión de que esa mujer llenaba el aire con su magnetismo, su seducción llamativa pero muy real. Después de un tiempo, Verena se escapó. Los celos la estaban asfixiando. Tenía que admitirlo honestamente. No, ya no podía soportar la vista de esta extravagante belleza, y menos aún las miradas provocativas que le lanzaba al duque. Aunque desconocía los juegos de amor, Verena supuso que el duque y la princesa habían tenido una aventura. ¿Quizá todavía la amaba? ¿Cómo saberlo? Solo vio una cosa. Angustiada, con el corazón herido, sintió un sufrimiento intenso y desconocido. Tuvo que irse, ocultar su dolor, llorar en secreto, aunque sus ojos estaban tan secos como un manantial seco. Sin darse cuenta realmente de lo que estaba haciendo, salió de la sala y se refugió en el tocador. Tratando de recuperar la compostura, se exasperó al pensar de nuevo en el duque, así que decidió abandonar el castillo. Iba a cabalgar con Asalle, lejos de esa sala que se había vuelto sofocante desde la llegada de la princesa húngara. Listos para el paseo de la tarde, los caballos esperaban al pie de la gran escalera bajo la guardia de los palafreneros. Pero más allá de los caballos, Verena vio un coche cruzar el puente sobre el río. Había 2 hombres en el vehículo. Verena estaba segura de que era su primo y Jasper Royd. Deben haber salido de la sala de estar inmediatamente después de ella. En fin, les había proporcionado el pretexto que esperaban para escabullirse, en un momento en el que el duque no podía dejar al ministro y a su esposa. De repente, con paso decidido, caminó hacia Ensayo. Cuando lo vio, soltó su habitual relincho, pero esperó en vano una caricia. Ya Verena, ayudada por un mozo, se estaba subiendo a la silla. ¿Esperará a los demás, señorita? No, voy a dar un paseo por el parque. Tomó el camino principal y vio que el coche estaba tan delante que corría el riesgo de perderlo de vista. A la sombra de los tilos, puso su caballo al galope. Por lo tanto, pudo ver el coche saliendo de la propiedad. Luego, llegando a su vez a la carretera principal, descubrió la nube de polvo que los 2 hombres apurados dejaban detrás de sí. Por un momento dudó en ir tras ellos. No había manera en el camino de seguirlos discretamente. ¿Qué pensarían, qué harían si alguna vez se enteraban de este hilado? Pero pronto dejó de hacer preguntas. A 500 metros detrás de ella, el vehículo del genio malo giró a su derecha. Regresaban al parque. ¿A dónde iba Jasper Royd? Ahora era fácil de adivinar. Había dejado la carretera principal solo para seguir el camino del que el duque le había hablado esa mañana, frente a la maqueta, y que conducía al viejo molino abandonado. Guiada por su don de clarividencia, entendió entonces lo que estaba pasando. Por la mañana, una diligencia del Banco de Inglaterra había sido atacada en el camino a Dover. El mensaje que Jasper Royd se había apresurado a quemar era de Hickson, quien le dijo que el botín estaba en un lugar seguro.
¿Y qué lugar podría ser más seguro, especialmente si es totalmente inesperado, que un molino en tierras ducales? Ese molino representaba todas las ventajas para los bandoleros. Nadie sospecharía nunca del dueño del local. El río, por supuesto, hizo posible que desaparecieran las cajas vaciadas de su contenido. Y luego estaban cerca de la carretera principal. Verena se dio la vuelta. Ella estaría más cómoda en el parque, a la sombra de los árboles, para seguir las acciones de los criminales. Dejando la avenida de Tilos, siguió el muro circundante. Una subida al campo le permitió ver el coche de Jasper dirigiéndose hacia el molino, que un grupo de pinos hacía invisible desde el castillo. Protegida por los árboles, avanzó en la misma dirección, y fue solo cuando vio que el vehículo cruzaba el puente que conducía al molino que se preguntó si no sería más prudente volver al castillo y decírselo al duque. Pero estaba esa mujer, esa belleza húngara. Verena ya podía imaginar sus risas y sus insinuaciones y le pedía al duque una entrevista privada. Además, nunca tendría tiempo de recoger al duque y volver al molino antes de que Giles y Jasper Royd hubieran terminado su trabajo. Iban a vaciar las arcas del banco en un santiamén, como en el sótano del antiguo priorato. Un cuarto de hora sin duda sería suficiente para ellos, y en cuanto las cajas estuvieran en el fondo del río, volverían al castillo y encontrarían una excelente excusa para justificar su improvisada ausencia. Tenía que actuar sola. Si escondieron su botín en el carro de Jasper, no habría dificultad en confundirlos, pero tal vez el genio malo tenía un plan diferente esta vez. ¿Quién podría prever las artimañas de este malvado? Acercándose muy lentamente al molino, descubrió que el puente era parte de una esclusa que permitía regular el flujo del agua que cruzaba el molino, y el agua a esa hora corría. Inmovilizó a Ensayo porque se le había ocurrido una idea. Iba a enviar al caballo de vuelta al castillo, informando del regreso de Ensayo sin su fecha. El duque iría inmediatamente a buscarla. Sí, sabía muy bien que Ensayo podría llevarlo con su amante si se lo pedía. Tal vez era un potro cuando ella lo había entrenado para este juego. Y si el duque llegaba después que Jasper y Giles se hubieran ido, siempre tendría el recurso de inventar una caída. Ensayo poniendo un pie en la madriguera del conejo, y luego galopando hacia el castillo para buscarlo. El duque no podría creerlo. El duque podría no creerlo, pero se abstendría de contradecirla en público. Luego, más tarde, discretamente le contaría su descubrimiento y sus sospechas. Desmontó, acarició el cuello de Ensayo y le susurró al oído: «Vete a casa, Ensayo. Vuelve allí inmediatamente». El anomal rozó la mejilla de su ama y luego obedientemente se alejó con el estribo colgando. Verena esperó para asegurarse de que cruzaba el puente por el camino correcto. De puntillas. Se acercó a los arbustos, detrás de los cuales pensó esconderse para escuchar la conversación de los dos delincuentes. El coche de Jasper Royd esperaba junto a la puerta abierta. El enganche estaba atado a un poste. Tenía la esperanza de encontrar una ventana que le permitiera ver el interior del molino, pero se topó con una pared ciega. ¿Qué hacer sino acercarse un poco más a la puerta? Al percibir solo un murmullo, dio unos pasos más. «No es un gran botín», comentó el capitán. «Alrededor de 5,000 libras», respondió el genio malo. «Habríamos hecho mal en dejarlo pasar». «Seguramente, pero el convoy de mañana a Dover representa el doble o el triple de lo que tenemos hoy». «Esto no me impide dar las gracias al Banco de Canterbury. No tengo tu voracidad, querido. También sé apreciar los pequeños regalos del cielo». Ansioso, sin duda, por no privarse de las bondades de su cómplice, el capitán se apresuró a aclarar: «Yo también. No lo dudes. Solo quería...» Me disculpo por no poder conseguirte una captura más grande». «No te disculpes, negociaste muy bien con este empleado parlanchín. Sin embargo, si le preocupa que se sospeche algo, trata con él». El capitán parecía reacio a hacer ese tipo de trabajo. «Ese es el trabajo de Hickson, no el mío». Mientras charlaban, Verena escuchó el sonido metálico de los soberanos metiéndolos en sacos, como en el antiguo priorato. Controlando su deseo de atraparlos en el acto, dio otro paso hacia la entrada. Desafortunadamente golpeó una piedra,
Se escuchó un leve ruido seguido de un silencio dentro del molino. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O había traicionado su presencia? Verena contuvo su respiración por un momento, entonces aliviada escuchó al mal genio continuar su conversación. Cuando se trata de deshacerse de una persona engorrosa, Hickson no tiene igual. ¿Se sorprendió por lo que pasó en Hampstead Heath? Para nada. A Hickson no le faltan los recursos. No tenemos, mi querido Giles, nada de qué preocuparnos, sea cual sea la situación a la que tengamos que... Verena dejó escapar un grito. Una mano le había agarrado por el cuello. Aturdida, ni siquiera había tenido el reflejo de intentar escapar antes que los dedos se hundieran en su carne. La mano del genio malo la arrastró hacia adentro del molino. Aquí hay una sorpresa. Tu futura esposa, Giles. Tu pequeña Verena. Esta tierna ingenua nos espiaba. Fin del capítulo 10 de la novela El odioso duque de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.